Hola a todos, mi nombre es Valentina Ramos de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador y el trabajo que estamos presentando junto a mi colega Javier Cuestas tiene que ver con un estudio que se realizó con relación a cuáles son las expectativas que tuvieron los estudiantes de una universidad pública del Ecuador relacionada con las clases virtuales. Estas clases virtuales, como todos sabemos, fueron la modalidad que se tomó debido a la pandemia. En esta universidad todo lo que es el pregrado y los posgrados son dados de manera presencial, con lo cual esto representó un cambio importante para los estudiantes de todos estos niveles. Como parte del estudio que nosotros realizamos, fue importante destacar algunos elementos claves. Por ejemplo, el tema de que la educación está relacionada, cuando se habla de educación virtual, está relacionada con uso de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, existe una analogía cuando nosotros pensamos en términos de educación virtual y cuando nosotros pensamos en términos de educación a distancia, teniendo en cuenta que esta se realiza pues utilizando justamente estas tecnologías de la información y de la comunicación. Estos elementos vinculados a la virtualidad han sido un desafío, sobre todo para los países de América Latina, debido a las desigualdades que existen relacionadas con la tecnología. Entonces, este tema de la accesibilidad a la tecnología fue un tema importante al momento de nosotros hacer el estudio, porque si los estudiantes, sobre todo los que pertenecen a la educación pública, pues no tienen el acceso, se dificultaría la participación durante sus clases. Además de eso, el tema de la virtualidad, sobre todo en la pandemia, tuvo un impacto importante a nivel de lo que es la salud física y la salud mental de las personas en sentido general y de los estudiantes también. Hubo también una restricción con relación a los intercambios sociales que se pudieron producir y además de eso la virtualidad se determinó que no estaba diseñada para cualquier tipo de estudiante, sino que en función de las características de los estudiantes se debería hacer un diseño de estos procesos de virtualidad. Este proceso, donde el estudiante evalúa las condiciones del profesor, también se conoce como SET, o sea, Student Evaluation of Teaching. Y esto es relevante, pues se vincula con la teoría de las expectativas al momento en que si nosotros dentro del sistema educativo cumplimos con las expectativas de los estudiantes con relación a varios elementos, como por ejemplo las metodologías o características del educador, esto también contribuye a la percepción de satisfacción que los estudiantes pudieran llegar a tener. Uno de los aspectos claves en este estudio fue a quién se hizo el estudio y la herramienta utilizada. En este sentido, nosotros realizamos el estudio a 1.160 estudiantes, es una muestra representativa de los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado de la universidad. Tengamos en cuenta que la mayoría son de pregrado y los elementos evaluados en la herramienta que se aplicó estuvieron vinculados con los métodos relacionados a una mejor comprensión de contenidos, los métodos para estudiar que los estudiantes preferirían, los recursos para acceder a la información, las formas de evaluación, las formas de intercambio con el docente y las características del docente. Todo esto con un componente desde la educación virtual. Algunos de los resultados obtenidos y ya entrando pues en materia como tal de la investigación realizada, estuvieron vinculados justamente a los aspectos evaluados y desde esta manera, ¿no? Desde este punto de vista, podemos ver que hubo algunos elementos claves que salieron como los más relevantes. Por ejemplo, la preferencia de los estudiantes de poder tener acceso a los materiales antes de la clase y después de la clase, ya sea de una manera directa a través de compartir documentos o a través de las presentaciones grabadas de los profesores. En este sentido, quisiera hacer una señalización, pues a pesar de que luego se colocó como obligatorio el tema del acceso a grabaciones, no todos los profesores luego cumplían con este requisito por parte de los estudiantes. Otro de los elementos claves que también salieron estuvo vinculado con estos métodos, con los recursos
al momento de obtener información. Entonces, fíjense que los recursos más utilizados fueron Google, fueron otros buscadores, o sea, formas rápidas de acceder a información. ¿Esto qué representa? Que aquellos profesores, por ejemplo, que indicaron como formas de acceso a la información, el acceso, por ejemplo, a plataformas de contenido o a lo mejor temas como bibliotecas virtuales, esos no fueron los elementos de preferencia por parte de los estudiantes. En las formas de evaluación esperadas, y llamo la atención con relación a esto porque hubo diferencias, luego les voy a mostrar con relación a estudiantes de pregrado y posgrado, lo que eran pruebas de selección múltiple y los estudios de caso con respuesta fueron las formas preferidas por parte de los estudiantes. Sin embargo, luego otro de los elementos que quisiera destacar es el hecho de que hubo profesores que aplicaron, por ejemplo, temas como ensayos o temas como presentaciones en grupo. Entonces, estas formas de evaluación pues no fueron las más escogidas y luego hubo el tema de conferencias virtuales como la forma directa de intercambio con el docente. Adicional, las características del docente de todos los elementos fueron los más puntuados, es decir, las mayores expectativas estuvieron en características del docente y de todas las características, las de mayor puntuación estuvieron relacionadas con preparación del docente con relación al manejo de herramientas digitales y el uso de metodologías de enseñanza más adecuadas. En este sentido, implicó un tema de preparación por parte de los docentes justamente para el uso de estas herramientas digitales, de manera que se pudiera cumplir con las expectativas de los estudiantes. Cabe destacar que en el momento en que se hizo el estudio no existía esta preparación. Esto fue una necesidad que tuvo que desarrollar la universidad para poder cumplir con las expectativas de los estudiantes. Tuvimos algunas comparaciones, una de ellas vinculadas con el tema de género. Hay diferencias, encontramos diferencias entre las estudiantes mujeres y los estudiantes hombres con relación a sus expectativas vinculadas a la virtualidad. En este sentido, podemos ver, por ejemplo, que las mujeres tuvieron mayor preferencia por notas manuscritas o también preferencias relacionadas con el uso de varias herramientas de comunicación como la mensajería instantánea, el envío de los archivos, el uso de películas. Los hombres, en cambio, tuvieron mayor orientación, mayor inclinación hacia notas escritas en el computador y el uso de recursos como Wikipedia, como los blogs, como una forma de tener más acceso a la información. Otro aspecto clave que tuvimos fueron resultados asociados al nivel en el que se encontraba el estudiante. Entonces, pudimos identificar algunas diferencias, sobre todo en lo que es pregrado y los estudiantes que asisten a niveles de, por ejemplo, de doctorado, siendo que los de doctorado y maestría tuvieron mayor orientación hacia el uso de recursos como los libros virtuales, como las bases de datos de artículos académicos, justo lo que les decía, ¿no? Los estudiantes en su mayoría de pregrado, pues prefirieron otro tipo de acceso a información, como el hecho de Google, ¿no? En el caso de los estudiantes de posgrado, pues estaban estas bases de datos y algunas aplicaciones en redes sociales, sobre todo en estudiantes de maestría y en estudiantes de pregrado. Con relación a las formas de evaluación, pregrado y maestría se comportaron de una manera semejante, o sea, tuvieron mayor preferencia por exámenes en el aula y al mismo tiempo tuvieron menos preferencia con relación a redacción de documentos extensos o a presentaciones individuales de investigaciones que se pudieran realizar. Algunos de los elementos claves, y con esto pues voy cerrando la presentación que pudimos encontrar, fue justamente que hay un consenso acerca de preferencias por características del docente, independientemente del género, independientemente del nivel del estudiante, y sí una demanda en que los docentes que imparten formaciones virtuales y sobre todo durante este proceso de pandemia que se ha mantenido de una manera intermitente, pues requieren de una mayor capacitación. Por otro lado, encontramos diferencias con relación al género y con relación al nivel de formación. En este sentido, de alguna manera se comprueba la hipótesis inicial que las características de los estudiantes definen también sus preferencias con relación al tema de la virtualidad, con lo cual hay que tomarlos en cuenta para este tipo de investigaciones. Hay otro tema adicional que tiene que ver con
el reconocimiento de las expectativas de los estudiantes para poder hacer los diseños de las formaciones virtuales que se requieran. Entonces, esto es un estudio que sirve justamente para poder hacer un diseño y si se quiere una aplicación a modo de co-creación con los mismos estudiantes, de manera que ellos puedan recibir el producto formativo de la forma en la que ellos lo requieren, de acuerdo también con sus características individuales. En este sentido, esta sería mi presentación. Muchísimas gracias.